Bueno, es una satisfacción recibir una vez más, hace un tiempo que no lo hacíamos, pero siempre es una satisfacción, Alonso Segura, economista, profesor de la Universidad Católica y exministro de Economía. Es una satisfacción, digo, porque es conocido por su rigor científico como economista, pero al mismo tiempo por sus convicciones democráticas y por su compromiso claro con una gestión pública que lleve a que mejoren las condiciones de vida de los peruanos. Doctor Segura, muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por tus palabras. Estamos ante varias novedades como expresión del Ejecutivo. Por una parte, ante un plan Impulso Perú, que ha sido presentado por un colega suyo, también de la Católica, Kurt Burneo, sucesor, un remoto suyo, pero sucesor al fin y al cabo. Y por otra parte, de algunas declaraciones hechas en Nueva York, tanto por el presidente Castillo en el Consejo de las Américas, en reuniones con empresarios también, cuanto por el señor Burneo, que está también con el presidente en Nueva York. Estas declaraciones han motivado que el señor Cerrón, el jefe del partido por el que postuló Castillo, diga que Pedro Castillo se ha vuelto un pro-norteamericano. ¿Qué significa eso de ser pro-norteamericano? Explíquenos. Bueno, la verdad no sé qué habrá querido decir el señor Cerrón. Básicamente lo que han presentado en Nueva York el presidente y sobre todo el ministro de Economía es tratar de trasladar un mensaje de que las políticas económicas en el Perú, digamos, el modelo económico en el Perú no ha cambiado, ¿no? Que hay cambios y ciertos lineamientos, pero que seguimos siendo un país que aspira a atraer inversiones. Ese ha sido claramente el mensaje del ministro de Economía y, digamos, con menos detalle, el presidente ha tratado de llevar ese mensaje, evidentemente, probablemente, digamos, los lineamientos dados por el ministro de Economía, ¿no? Me parece que eso está bien, en líneas generales, evidentemente, tratar de reducir la incertidumbre que existe en el Perú. Pero de otro lado, es importante entender también que las políticas públicas en el Perú no están yendo en la dirección correcta y la gestión pública tampoco, ¿no? ¿Qué políticas públicas no están yendo en la dirección correcta? Digamos, el Perú hace tiempo necesitaba implementar reformas en muchos frentes, por ejemplo, en materia de productividad, en materia laboral, pero para generar mayor empleabilidad. Y lo que está haciendo directamente el gobierno es lo contrario, ¿no? Estas normas que ha sacado a nivel del Ejecutivo de tercerización o relaciones colectivas del trabajo, lo que van a hacer es destruir empleo formal, ¿no? Por ejemplo, entonces ¿Hay ya datos sobre eso? Porque hace poco hemos hablado con la congresista Sigrid Bazán, que dice que tiene documentos de la Comisión de Trabajo que prueban lo contrario. No, no va a tener información porque esas medidas son muy recientes, ¿de acuerdo? Entonces esa información no va a poder tenerla. Lo que tiene es tendencias de generación de empleo que todavía se viene recuperando con respecto al impacto que hubo en la pandemia. Y el empleo, por lo menos las cifras del INEI, del Ministerio de Trabajo, mostraban que el empleo formal todavía estaba por debajo del nivel 2019, prepandemia, el empleo adecuado también, ¿no? O sea, la calidad de empleo sufrió mucho y todavía no se recupera. El nivel de empleo sí, porque en el Perú, digamos, es raro el que dice estoy desempleado, todo el mundo tiene un empleo, ¿no? La pregunta es cuáles son las condiciones de ese empleo, ¿no? Y evidentemente, conforme tú rigidices más las condiciones de empleo, lo que vas a generar es que se informalice más en el caso peruano, ¿no? Entonces son ese tipo de políticas, entre otras, las que generan, digamos, nos ha dicho problemas, políticas laborales y luego políticas de productividad. ¿Qué cosa es lo que se está haciendo mal? ¿O no se está haciendo nada? No se está haciendo mucho, ¿no? Felizmente lo que ha continuado son las mesas ejecutivas, que son este mecanismo, instrumento que se lanzó durante la gestión de Piero Bezzi. Cuando usted era ministro de Economía, ¿no? Para tratar de generar pues foros transparentes de diálogo, de intercambio de información, de coordinación entre el sector público y privado y entre entidades del sector público, ¿no? Pero en realidad no hay, más allá del día a día y lo que pueden lograr estos equipos, no hay medidas, por ejemplo, que mejoren la calidad educativa en el Perú. De hecho, ahora hablamos de reformas curriculares que llaman a mucha sorpresa, ¿no? La parte de formación de capital humano en general es clave. Las normas laborales que ya mencioné son claves y van en la dirección contraria, ¿no? Y hay mucha incertidumbre en términos de hacia dónde van las políticas. Congreso, por su lado, ha adoptado una serie de medidas que son fiscalmente muy costosas y distorsionantes, ¿no? ¿Cuáles son estas medidas?
reformas, retiros de pensiones, por ejemplo, son unas de ellas, normas de devolución de FONAVI, normas de pago de horas de clase que son cuestionables, de jornada legal, que cuestan decenas de miles de millones de soles cada una, ¿no? Pero en general, más allá del impacto que esto tenga, fiscalmente hablando hacia el futuro, lo que no hay es una agenda, digamos, de reformas para mejorar las condiciones productivas en el país, ¿no? ¿Qué es lo que habría que hacer en las actuales circunstancias? ¿Cuáles son estas reformas? Mira, lo primero es, más allá del discurso, el programa Impulso Perú que mencionas, que lanza o que promueve el actual ministro de Economía, dice lo que buscamos es acelerar la inversión pública de manera que coadyuve a que la inversión privada también despegue, ¿no? Pero sin embargo no hay medidas concretas que puedan impulsar la inversión privada, ¿no? Entonces, ¿Y los cuales podrían adoptarse? A ver, lo primero es todo lo que hemos hablado en materia laboral que va en dirección contraria. El propio ministro de Economía ha dicho que no ha tomado posición todavía, que quisiera escuchar pero y que se fue discuta. Reservado al principio, ¿no? Después está un poco más prudente. Sí, básicamente se tiene que discutirse más. Entonces yo creo que tiene que haber claridad sobre eso, ¿no? Tiene que haber una claridad sobre que el gobierno pues abandona cualquier idea de reformas constitucionales o artículos de la Constitución que tengan que ver con inversión, por ejemplo. No, eso todavía está un poco claro. Creo que la probabilidad de que haya algún tipo de iniciativa constituyente en el Perú es baja, pero de vez en cuando se lanzan actores del gobierno con iniciativas de ese tipo, ¿no? Es decir, quieren desde el Congreso, el partido de gobierno, o que apoya al gobierno, o desde el propio Ejecutivo, ¿no? La agenda OCDE es una agenda de mediano plazo, pero la pregunta es qué estamos haciendo para poder eventualmente ser parte de la... Bueno, Borneo por lo menos se ha basado mucho en... Aspiras, pero en concreto, en adición, ¿no? A la OCDE como... Sí, esa fue la idea con la cual se impulsó, digamos, hace poco más de 10 años, en la cual trabajamos muchos. Pero la pregunta es qué en concreto se va a hacer para que pueda avanzarse en esa dirección, ¿no? Entonces diría que en general lo que hay es un vacío de propuestas que ayuden a mejorar, digamos, a reducir la incertidumbre, a mejorar las condiciones de inversión en el Perú, a mejorar las condiciones de productividad, y lo que hay pues es una pugna política entre Congreso y Ejecutivo, pero por otro lado, ambos lados en general lanzando propuestas que no son adecuadas. Y otro tema es cuando se le da la contra sistemáticamente al Ministerio de Economía, ¿no? En varias ocasiones. Sobre distintas medidas, inclusive ya con el propio ministro Borneo, con la aprobación de estas medidas de reducción de impuestos al sector turismo, restaurantes, que tenía opinión en contra del Ministerio de Economía, ¿no? Eso fue ni bien llegó. Por un cierto lapso, ¿no? Por un cierto lapso. Por un cierto lapso, a un segmento de los restaurantes. Pero en general no es bueno que el Ejecutivo se dispare con medidas que van en contra de las propuestas o la posición del Ministerio de Economía, ¿no? Entonces eso todavía continúa. Es cierto, en las últimas semanas no ha habido ningún tema sensible en esa materia, después de esto del IGB, entonces esperemos que al final se pueda encaminar las políticas. Y Borneo parece empoderado, ¿no? El rol que está jugando en Nueva York hace pensar que estamos ante un ministro de Economía que se ha comprado el pleito, ¿no? Sí, está tratando de apuntalar expectativas, ¿no? La otra parte que tiene que ver, no tanto ya con políticas, es la de nombramientos, ¿no? Que el gobierno pues sigue con una serie de decisiones en términos de nombrar funcionarios públicos en altos cargos, incluidos pues gabinete que no tienen competencias para los cargos, y creo que se ha discutido ampliamente en tu programa, en otros que en muchos casos pues tienen antecedentes preocupantes, ¿no? Entonces la pregunta es qué tipo de confianza le va a hacer inversionistas cuando ven que esos son los funcionarios que van a tomar decisiones sobre digamos, en los sectores en que ellos tienen que operar, ¿no? Y eso también preocupa, genera más incertidumbre todavía, ¿no? Y mientras tanto tenemos dificultades, por una parte, para comprar fertilizantes, con el riesgo que esto impacte negativamente un sector, al menos de nuestros productores agrarios, aparentemente no los agroexportadores, porque las cifras que se dan son de un aumento considerable de nuestra agroexportación respecto del año pasado. No sé si sean cifras que lo convenzan a usted. Por una parte hay el tema agrario, por otra parte tenemos un tema de inflación, que en realidad tiene que ver con el contexto internacional y es un fenómeno que está produciéndose en los demás países del mundo, y luego un tema de dólar. Ha subido un poquito ayer, como eco dicen, del alza de la tasa de interés decidida por la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Qué piensa usted sobre la evolución del dólar, de la inflación y de la producción agraria?
Sí, lo que ocurrió con los fertilizantes, la verdad es lamentable. Diría que no todo fue culpa del anterior ministro de Agricultura, el que sacaron después de la tercera licitación. Al encastre, ¿no? No todo fue responsabilidad. No, porque venía en realidad de las anteriores gestiones, ¿no? De este gobierno, digo, no gestiones de otros gobiernos, de otras gestiones de ministros de este gobierno, ¿no? Y en parte por eso lanza esta iniciativa de un bono agrario, porque ya era bastante claro que el gobierno no iba a poder hacer la compra, ¿no? Pero eso te muestra también la pobreza de las políticas de este gobierno, ¿no? Las iniciativas que no pueden ni siquiera hacer una compra de fertilizantes, ¿no? La inflación es un fenómeno, ese sí, digamos que no es culpa del gobierno, es un fenómeno global. La inflación en Perú está más o menos en línea con otros países de la región. Estados Unidos ya comenzó a caer hace 2 o 3 meses, comenzó a ceder lentamente, pero comenzó a ceder. Y esperemos, si no hay, obviamente no va a ser un descenso, digamos, puede ser un zigzag, pero es un descenso que va a tomar algunos meses, varios meses probablemente, pero ya aparentemente pasó el pico, ¿no? Salvo algún tipo de complicación, por ejemplo, por el conflicto, la invasión rusa de Ucrania, que genere un nuevo choque de precios de energía, por ejemplo, o precios locales por no fertilización adecuada que hagan que las productividades caigan en el campo y en el verano tengamos subidas de precios. Lo que deberíamos ver es un descenso gradual de la inflación, es decir, va a ir gradualmente a dejar de ser un problema para los peruanos, ¿no? El Banco Central hizo su tarea, ha subido la tasa de interés 14 meses consecutivos, ya la última este mes bajó menos, 0.25, ya no 0.5, o sea, ya el Banco Central está llegando a lo que sería más o menos su tasa de equilibrio. Probablemente suba 1 o 2 meses más espaciado y ya comienza a observar si ya está en un nivel adecuado, que está en 6.75, que es una tasa bastante alta, digamos, ¿no? Entonces, ya hizo su tarea el Banco Central por ahí. Y lo que decías del tipo de cambio es muy difícil predecirlo, pero tienes 2 variables que te pueden presionar en la coyuntura actual del tipo de cambio hacia arriba. Una ya la mencionaste, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, que comenzó más tarde, pero está subiendo de manera bastante más agresiva la tasa, ¿no? Ha subido ya 5 veces, las últimas 3, la última fue ayer hoy día, que subió 0.75, y anuncia que va a continuar, y lo que descuenta el mercado es que habría por lo menos un par de subidas adicionales en lo que va de este año, ¿no? Entonces, eso es por encima de lo que analistas esperaban que ocurriese. Entonces, eso ha generado un poquito de incertidumbre, pero lo que genera es mayor tasa de interés, es mayor retorno a los activos en dólares. Entonces, favorece la demanda de dólares y lo fortalece, ¿no? Esa es la razón por la cual distintas monedas han estado presionadas, digamos, los tipos de cambio hacia arriba, ¿no? Como en el caso peruano. La otra razón, te diría, es la situación de Rusia y Ucrania, la guerra, lo que ha declarado Putin recientemente. Sobre la eventualidad de uso de armas nucleares. Gas nucleares, una serie de cosas que también obviamente generan incertidumbre, y eso tiende a hacer que el dólar funcione como activo refugio, ¿no? Entonces hay esas presiones que son, bueno, coyunturales, digamos, por ahora, y vamos a ver, ¿no? Pero nuevamente, yo creo que todo el mundo te pregunta cuando el tipo de cambio se pone un poquito sensible, ¿qué hacer? ¿Cambio mis ahorros a dólares? Y ahí hay que tener mucho cuidado porque son movimientos de corto plazo, no necesariamente son una tendencia, ¿no? Usted ha mencionado los temas energéticos y quisiera que nos diga, cuando usted era ministro de Economía, había en el objetivo de masificar el gas. ¿Por qué se ha avanzado tan poco? Ha habido falta que se produzca esta crisis energética actual con el precio de la gasolina y la crisis que hemos visto en estos días con el gas licuado, para que se diga sí, pero hemos debido cambiar nuestra matriz energética hacia el gas natural que tenemos, que podemos sacar de la tierra, y tengo entendido que una parte de lo que sacamos se inyecta otra vez porque no hay cómo usarlo. Y no solo eso, no solo gas, sino energías renovables, energías más limpias, esa transformación verde, que obviamente ya son, digamos, o sea, lo que hay hoy día no es lo mismo que había hace 5 años, hace 10 años. Es mucho más lo que hay ahora. Es mucho más barata, la transformación es y podría ser muy rápida. El otro día había un ranking, Naciones Unidas creo que lo sacó, que mostraba cómo estaba el Perú el año 2016 en términos de preparación en términos de transición verde, y estábamos, creo que alrededor del puesto 30, y ahora estamos, no sé, 30, 40, 50 puestos más abajo en 5 o 6 años. O sea, es terrible, es como que
hemos retrocedido todo acumulamos nuestros retrasos. Otros han hecho cosas estos años y el Perú básicamente no ha hecho nada, ¿no? Lo que me preguntas en particular sobre el gas, sobre masificación, había proyectos que lamentablemente algunos no han caminado. Primero estaba el gasoducto, que quedó paralizado y nunca se relicitó y que daba la redundancia, digamos, al ducto Camisea, pero obviamente traía masivamente gas hacia la costa, ¿no? Y había ramales que iban en la sierra y había otros proyectos de masificación, pero en general esos proyectos han caminado muy lento, no han caminado, ¿no? Porque con toda esta conflictividad política, cambio de presidente tras presidente, tú decías al inicio, tu sucesor, pareciera que ya soy un dinosaurio, que hace 6 años dejé de ser ministro y creo que ya no recuerdo si han habido 7, 8, 9 ministros después que yo. Entonces la vida media de un ministro de Economía, después que yo son 6 meses, 8 meses. Sí. Entonces, ¿cómo puedes tener políticas públicas? ¿Cómo puedes lanzar proyectos grandes, digamos, cuando tienes toda esta inestabilidad y esta rotación? Entonces, parte de la respuesta a tu pregunta es esa, ¿no? Ojalá que regrese pronto para que nos diga si ya hay indicadores de si el plan Impulso Perú tiene efectividad y también sobre los temas laborales que ha mencionado y si hay algunas cifras positivas que mencionar sobre nuestra política energética. En todo caso, muchas gracias por haber estado acá con el rigor que usted tiene siempre. Me corresponde, antes de cerrar este programa, darle la palabra a mi querida colega Valery Vázquez de Velasco, quien presentará en breve las claves del día. Valery, muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Buenas noches a todos los que nos van a acompañar ahora en las claves del día. Vamos a ver las reacciones de todos los que han participado tras el discurso del presidente Pedro Castillo ayer ante la ONU. Muchas reacciones y también muchas en torno a la gravísima denuncia de Gonzalo Alegría, que dicho sea de paso, no dio el día de hoy una conferencia de prensa prometida. Vamos a ver todo eso y mucho más en breve. Valery, muchas gracias por esta presentación y por recordarnos, estábamos esperando explicaciones que él prometió ayer, Gonzalo Alegría, economista también, pero que tiene que dar cuenta de cosas graves que se le han reprochado y hasta el momento lo que tenemos de él es hoy silencio. Y ayer en agresividad contra la prensa que hace su trabajo de preguntar. Muchas gracias por su sintonía, que tengan todos muy buenas noches, que nos veamos mañana a las 6, ya será primavera.